Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal Cuentos Inmortales TV. En este caso, debido a que esta semana son las fiestas tan tenebrosas de Halloween, he querido compartir con vosotros algo diferente. En este caso, os traigo 6 cuentos y leyendas urbanas de Halloween, más 2 cuentos extras de terror escritos por grandes escritores del género. Espero que esta nueva entrega os haga ilusión, os guste, estéis tapaditos en vuestra cama para escucharlo porque a veces te da un escalofrío de la coronilla a los pies, pero como sabéis son solamente leyendas y cuentos. Y también deciros que si cuando acaba el vídeo os ha sabido a poco, no pasa nada, porque en el mismo canal tengo otro vídeo de 7 cuentos de misterio y de terror por grandes escritores como Edgar Allan Poe, el mismo Guy de Maupassant, que hoy también os lo traigo, Saki, etc. Y lo podéis visionar. Os dejaré el enlace ahí en la descripción del vídeo. También quiero agradecer a todo el mundo que estáis siempre apoyando al canal y en especial a una chica de Orlando, Florida, que se llama Nanette, por su gran generosidad para con mi espacio. Por último, y antes de dar paso a todas estas historias terroríficas, deciros que en mi otro espacio, Microcuentos Universales, que también os emplazo a que vayáis y lo veáis, pronto subiré, creo que mañana, un vídeo también sobre la temática de terror. Un vídeo que creo que será de vuestro agrado. Y sin más dilación, comencemos. La niña de la curva. La leyenda de la niña de la curva es sin duda la más célebre de todas las historias de terror. No hay Halloween en que no se escuche esta misteriosa historia, y puede que haya sembrado el pánico en más de un BlaBlaCar. Como muchas historias populares, se desconoce su autor y la localización del suceso. En España, este suceso paranormal se ha ubicado históricamente en varios puntos geográficos, desde la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor al municipio vicenco de San Antonio. Una noche espesa de niebla, un joven iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba ver a su paso, pero de repente, una niña vestida de un blanco impoluto apareció a un lado de la calzada. Aunque la chica permanecía inmóvil, el conductor interpretó que estaba haciendo autostop y decidió parar para invitarla a subir. La misteriosa joven accedió a subir al asiento de atrás del automóvil, aunque sin mediar palabra. Durante el recorrido, el conductor intentó entablar conversación sin éxito, hasta que de pronto la joven dijo: «Cuidado con esa curva, ahí morí yo». El joven, creyendo que era una broma, se giró hacia la chica y descubrió con estupor que ya no había nadie en el asiento. Cuando giró la cabeza hacia la carretera, aterrorizado, ahí estaba ella, justo en la curva. La apuesta del cementerio. La protagonista de esta historia, cuyo nombre se desconoce, era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados,
un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto en la que decía: «Yo estuve aquí». La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla. Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda, atrapándola. A la mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Allí encontraron su cuerpo inerte, con la falda de su vestido clavada con una chincheta a la última tumba del cementerio. Había muerto de miedo. La sonrisa del payaso. Esta historia, La sonrisa del payaso, es un clásico en los colegios mayores de Madrid. Y dice así: una joven esperaba el autobús de noche en una de las marquesinas de la zona de Metropolitano, el principal núcleo de colegios mayores de la capital. La zona está rodeada de los parques que forman el campus universitario y junto con las facultades vacías logran un perfecto escenario de película de terror. La espera de la joven fue interrumpida cuando un grupo de jóvenes, supuestamente de aspecto skinhead, la sacó de sus pensamientos. Empezaron a hablar y a burlarse de ella y después comenzaron a forzarla. Para hacer aún más macabro el forcejeo, le dibujaron la sonrisa del payaso para poder violarla sin que ella pudiese gritar. Ese tipo de tortura consiste en hacerle a la víctima un corte en cada lado de la comisura de los labios, de forma que si abre la boca para gritar, la herida se desgarra. Los rumores de este tipo de agresión fueron tan fuertes que en el año 2003 los directores de varios colegios mayores madrileños tuvieron una serie de reuniones para investigar e intentar poner fin a esta alarma que se extendía entre los jóvenes universitarios. Como la mayoría de las leyendas, no se pudieron contrastar los hechos, ya que ningún hospital de Madrid había registrado un paciente con ese tipo de agresión. La casa mejor decorada. En todos los vecindarios hay siempre rencillas entre sus habitantes. Rencores, acusaciones, envidias que destruyen relaciones y crean enemigos. Eso es precisamente lo que les ocurrió a Charlotte y Katy, dos vecinas enfrentadas por el amor de un chico desde el instituto. Ambas residían en un barrio familiar de lujo en el que cualquier excusa era buena para competir. Precisamente ese año se celebraba un concurso en el que el premio se lo llevaba el vecino con mejor disfraz y mejor casa decorada. Charlotte contrató a una diseñadora que confeccionó un disfraz de vampiresa digno del escenario de cualquier película de terror. Por su parte, Katy no se quedó atrás y eligió un disfraz de bruja que resultaba mucho más aterrador. Tampoco escatimaron recursos en la decoración de sus casas. Iluminación, humo,
telarañas, calabazas, esqueletos y todo tipo de monstruos adornaban las fachadas. Comenzó el concurso de Halloween y, como era de esperar, Charlotte y Katy quedaron finalistas. Charlotte, conocedora de su belleza, decidió mostrar parte de sus encantos, cosa que agradó al jurado masculino, quien con sus votos le dio el premio al mejor disfraz, algo que indignó a Katy. Después comenzó el segundo concurso y de nuevo las casas mejor decoradas eran las de Charlotte y Katy. Charlotte dio comienzo al espectáculo. Fuegos artificiales, luces y música, una decoración impecable y su sorpresa final, la aparición estelar de más de 50 gatos negros dispuestos a acampar a sus anchas por todas las esquinas de la casa. La gente quedó fascinada y Katy también, pues no esperaba que su rival fuese a dar un festival de tan alto nivel. Decidió ir corriendo a casa a preparar todo, pues el jurado la visitaría en menos de 10 minutos. Había contratado bailarines y técnicos de sonido profesionales, y cuando el jurado llegó, su casa, hasta el momento completamente a oscuras, empezó a adquirir luz. Una pantalla en cada una de las ventanas mostraba imágenes de asesinos. De los altavoces salían gritos terroríficos que dejan entrever torturas y poco a poco la fachada se llenaba de sombras y salpicaduras de sangre. Al ritmo de Thriller de Michael Jackson, el grupo de baile, disfrazado zombies, apareció en el jardín que había sido decorado como un cementerio y comenzó a bailar de forma sincronizada. La gente estaba disfrutando muchísimo y todo estaba saliendo según lo esperado. Mientras, Katy permanecía escondida en la copa de un árbol de su jardín, preparando el truco final. Debía aparecer volando a través de un complicado sistema que habían montado unos especialistas en escalada. Sus nervios estaban a flor de piel y eso provocó que Katy tuviera un error mortal. Fijó mal la cuerda y al soltarse del árbol para aparecer volando, la cuerda se enredó en su cuello y empezó a ahogarla. Pataleó, intentó gritar, pero la música y la oscuridad no ayudaron en esa lucha por su vida. La gente estaba totalmente impresionada, pensando que lo que ocurría en el árbol formaba parte del espectáculo. Aplaudían y reían mientras coreaban el nombre de Katy. Ella murió asfixiada ante decenas de personas que no sabían lo que estaba ocurriendo. No fue hasta el día siguiente cuando el marido de Katy se dio cuenta de que la bruja que había ahorcada en su jardín era su mujer. Esta leyenda está inspirada en un caso supuestamente real. Un hombre se suicidó ahorcado en su jardín y permaneció muerto muchas horas al ser confundido con la decoración típica de Halloween que en esas fechas adornaba la fachada del vecindario. La leyenda de Teke Teke. Circula una leyenda entre los japoneses que cuenta la historia de una colegiala japonesa que sufría constantes acosos por parte de sus compañeros debido a su forma de ser introvertida y enfermiza. Era el blanco de todas sus bromas y un día llegaron demasiado lejos. Ella estaba esperando en el andén a que llegase su tren cuando sus compañeros se acercaron silenciosamente a ella y le colocaron un saltamontes en el hombro. Como era de esperar, ella corrió despavorida y cayó a las vías del tren, justo en el momento en que éste entraba en la estación. Nadie la ayudó y el tren
partió su cuerpo en dos al pasarle por encima. Hoy son muchos japoneses los que aseguran haber visto a un fantasma con forma de mujer arrastrándose con las manos por los alrededores de la estación. Cuenta la leyenda que muchas personas han sufrido misteriosos empujones en los andenes y heridas de garras que llegan de la nada. Verónica ante el espejo. La leyenda de Verónica es una de las más populares entre quienes disfrutan de ese escalofrío de terror en la espalda. La historia cuenta que una niña llamada Verónica participó en una sesión de Ouija sin tomarse en serio la invocación y fue asesinada en extrañas circunstancias delante de todos los participantes. Según una de las versiones, una silla salió volando por la habitación y golpeó a la joven por la espalda, ocasionándole la muerte. Otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando y provocaron la muerte de la joven por apuñalamiento. Pero lo que es común a todas estas versiones es el ritual que conlleva esta historia. Según la profecía, si pronuncias el nombre de Verónica 3 o 9 veces, según la versión, con un libro, que suele ser la Biblia, y unas tijeras abiertas, si aparece el fantasma de la joven detrás de tu reflejo y te mata. Otra de las versiones más extendidas entre los amantes del más allá es que el espejo se empaña y aparece la fecha de tu muerte, que en muchas ocasiones es ese mismo día. También se dice que al pronunciar Verónica frente al espejo cierto número de veces, las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven te acaba asesinando. Como se dice comúnmente, la curiosidad mató al gato. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis llevando? Después de estas terribles 6 leyendas urbanas de Halloween, ahora vamos a pasar a los 2 relatos un poquito más extensos. Espero que continuéis con la magia del género de terror en vuestra sangre para atender como se merece a estos 2 grandes cuentos. El primero se titula La gallina degollada y no tiene desperdicio. Es del gran escritor uruguayo Horacio Quiroga. Y el segundo se titula El miedo, por el escritor francés Guy de Maupassant. Espero que sean de vuestro agrado. Y si hasta el momento estáis disfrutando, antes de taparos hasta las cejas con vuestra sábana, con vuestra manta, dejarme ese like y disfrutar. Seguimos. La gallina degollada, por Horacio Quiroga. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Massini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras,
imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían asimismo su inercia, y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital. Un hijo. ¿Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional, buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo mío querido», sollozaba ésta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». Sí, asentía Mazzini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia que...? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor, estaban malditos. Su amor, sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Esta vez sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los 2 mayores. Mas por encima de su inmensa amargura quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aun sentarse.
Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse en el cambio de pronombre, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. «Me parece», díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, «que podrías tener más limpios a los muchachos». Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. «Es la primera vez», repuso al rato, «que te veo inquietarte por el estado de tus hijos». Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. «De nuestros hijos, me parece». «Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así?», alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. «Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no?» «¿Ah, no?», se sonrió Berta muy pálida. «Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más», murmuró. «¿Qué? ¿No faltaba más?». «Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndolo bien. Eso es lo que te quería decir». Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla. «Dejémoslo», articuló, secándose por fin las manos. «Como quieras, pero si quieres decir...» «¡Berta!». «Como quieras». Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aun en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba afuera ahora, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición, es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca,
pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. ¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces...? Bueno, es que me olvido, se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti, chiquilla. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos. ¿Me oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado. ¡Víbora! Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó tanto más efusiva cuanto hirientes fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne, creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo. Señora, los niños están aquí, en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión. Porque, naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos!, le digo. Las 4 pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta.
Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recorrió entonces a un cajón de querosene y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «¡Suéltame! ¡Déjame!», gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá!», lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. «¡Mamá! ¡Ay! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oídos inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!», alzó más la voz, ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «¡Mi hija! ¡Mi hija!», corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. El miedo. Guy de Maupassant. Acabada la cena, subimos de nuevo a cubierta. Delante de nosotros ni un estremecimiento en toda la superficie del Mediterráneo que una luna llena y plácida tornasolada. El gran barco se deslizaba lanzando al cielo, que parecía, tachonado de estrellas, una gran serpiente de humo negro. Y detrás de nosotros el agua blanquísima, revuelta por el rápido paso del pesado navío, batido por la hélice, espumaba y parecía retorcerse, removiendo tal cantidad de claros fulgores que se hubiera dicho luz de luna en ebullición. Éramos 7 u 8 en silenciosa admiración, con el ojo puesto en el África lejana, hacia la cual nos dirigíamos.
El comandante, que fumaba un puro en medio de nosotros, retomó de repente lo que había empezado a contar en la cena. Sí, esa vez pasé miedo. Mi barco se quedó 6 horas con ese escollo en el casco, batido por el mar. Por fortuna, a eso del atardecer, fuimos recogidos por un barco carbonero inglés que nos avistó. Entonces, un hombre alto, de rostro tostado y aspecto serio, uno de esos hombres que se intuye han atravesado grandes países desconocidos en medio de peligros continuos y cuya mirada serena parece guardar en su hondura algo de los paisajes extraños que ha visto, uno de esos hombres que se adivinan templados en el corazón, abrió la boca por primera vez. Comandante, dice usted que pasó miedo. No me lo creo. Creo que se equivoca de palabra y acerca de la sensación que tuvo. Un hombre enérgico no tiene nunca miedo frente a la amenaza del peligro. Puede estar emocionado, agitado, ansioso, pero el miedo es otra cosa. El comandante prosiguió entre risas. Diantre, le garantizo que pasé miedo de verdad. Entonces el hombre de tez tostada dijo con voz parsimoniosa: permítame explicarme. El miedo, y hasta los hombres más arrojados pueden tener miedo, es algo espantoso, una sensación atroz, como una descomposición del alma, un espasmo tremendo del pensamiento y del corazón, cuyo simple recuerdo produce escalofríos de angustia. Pero eso no les sucede a las personas valerosas ni durante un asalto, ni ante la certeza de la muerte, ni ante cualquier peligro normal. Solo sucede en determinadas circunstancias anormales, bajo algunos influjos misteriosos, ante riesgos indefinidos. El verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los fantásticos terrores de antaño. Un hombre que crea en los fantasmas y que se imagine que ve un espectro en la oscuridad, sentirá el miedo en todo su espantoso horror. Yo he sentido el miedo en pleno día, hace unos 10 años de ello. Lo sentí de nuevo el pasado invierno, en una noche de diciembre. Y sin embargo, he pasado por muchos peligros, por muchas aventuras que parecían mortales. Me he batido a menudo, he sido dejado por muerto por unos ladrones. He sido condenado a la horca por revolucionario en América, y en las costas de China fui arrojado al mar desde la cubierta de un barco. Cada una de esas veces me creí perdido y me resigné enseguida a mi situación, sin emoción ni tampoco lamentarme. Pero eso no es el miedo. Yo lo presentí en África y sin embargo, él es hijo del norte. El sol lo disuelve como una niebla. Noten bien esto, señores. Para los orientales, la vida no cuenta nada. Se resignan enseguida. Sus noches son claras y vacías de leyendas, así como también sus almas están vacías de las sombrías inquietudes que acosan los cerebros en los países fríos. En Oriente se puede conocer el pánico, pero se ignora el miedo. Pues bien, he aquí lo que me sucedió en esa tierra de África. Estaba atravesando las grandes dunas al sur de Ouargla. Es uno de los más extraños lugares del mundo. Ya conocen ustedes las arenas lisas y rectas de las interminables playas del océano. Pues bien, imagínese el mismo océano convertido en arena durante un huracán. Imaginen una tempestad silenciosa de inmóviles olas de polvo amarillo. Estas olas desiguales, diferentes, son altas como montañas, alzadas precisamente como oleajes desencadenados, pero todavía más grandes y estriadas como el Moaré. Sobre este mar furioso, mudo y sin movimiento, el sol abrasador del sur
derrama su llama implacable y directa. Hay que trepar esas olas de ceniza de oro, bajar, subir de nuevo, subir sin tregua, sin descanso y sin sombra. Los caballos agonizan, se hunden hasta los corvejones y se deslizan al bajar la otra vertiente de esas sorprendentes colinas. Éramos 2 amigos, a los que seguían 8 spahis y 4 camellos con sus respectivos camelleros. Ya no hablábamos siquiera, muertos de calor, de fatiga y devorados por la sed como ese desierto ardiente. De repente, uno de estos hombres lanzó una especie de grito. Todos se detuvieron y nosotros nos quedamos inmóviles, sorprendidos por un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros de esas regiones perdidas. En alguna parte, cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, redoblaba un tambor, el misterioso tambor de las dunas. Redoblaba claramente, unas veces más vibrante, debilitado otras, deteniéndose y luego volviendo a empezar con su redoble fantástico. Los árabes, asustados, se miraban, y uno dijo en su lengua: «La muerte se cierne sobre nosotros». Y he aquí que de repente mi compañero, mi amigo, casi un hermano, cayó del caballo, de cabeza, fulminado por una insolación. Y durante 2 horas, mientras yo trataba en vano de reanimarle, aquel tambor continuó atronándome los oídos con su ruido monótono, intermitente e incomprensible. Y yo sentía que me dominaba el miedo, el verdadero miedo, el miedo horrible delante de aquel querido cadáver, en aquella hondanada incendiada por el sol entre 4 montes de arena, mientras que el eco desconocido nos traía a 200 leguas de todo pueblo francés el frenético redoble del tambor. Aquel día comprendí qué quería decir pasar miedo, y lo comprendí mejor aún en otra ocasión. El comandante interrumpió al narrador. «Disculpe, señor, pero ¿qué era ese tambor?». El viajero respondió: «No lo sé en absoluto, nadie lo sabe. Los oficiales, que se ven sorprendidos a menudo por ese extraño ruido, lo atribuyen normalmente al eco aumentado, multiplicado, desmesuradamente ampliado por las ondulaciones de las dunas, provocado por una lluvia de granitos de arena arrastrados y estampados por el viento contra unas matas de hierba secas. Pues se ha observado en efecto que el fenómeno se produce en las proximidades de pequeñas plantas abrasadas por el sol y duras como pergamino. Ese tambor, por tanto, sería una especie de espejismo del sonido. Eso simplemente, pero no lo supe hasta más tarde. Ahora voy a contarles mi segundo espanto. Fue el invierno pasado, en un bosque del nordeste de Francia. El cielo estaba tan oscuro que anocheció 2 horas antes. Tenía como guía a un campesino que caminaba a mi lado por un sendero, bajo una bóveda de abetos que el viento desencadenado hacía aullar. Entre las cimas veía correr unas nubes en desbandada, unas nubes perdidas que parecían huir ante algo que les daba miedo. A veces, bajo una inmensa ráfaga, todo el bosque se doblaba del mismo lado con un gemido de dolor. Y el frío me invadía, a pesar de mi paso rápido y mis ropas de abrigo. Teníamos que cenar y dormir en casa de un guardabosque, que vivía no lejos de donde estábamos. Yo iba allí de caza. De vez en cuando mi guía alzaba la vista y murmuraba: «¡Pinta mal tiempo!». Luego me habló de la gente a cuya casa íbamos. El padre
2 años antes había dado muerte a un cazador furtivo y desde entonces estaba sombrío, como acosado por su recuerdo. Sus 2 hijos, casados, vivían con él. Las tinieblas eran densas, no veía nada delante ni alrededor de mí, y el ramaje azotado de los árboles llenaba la noche de un ruido continuo. Finalmente vi una luz y poco después mi compañero llamaba a una puerta. Gritos agudos de mujeres nos respondieron. Luego una voz masculina, una voz rota, preguntó: ¿Quién va? El guía dijo su nombre. Entramos. Fue una visión inolvidable. Un viejo de blancos cabellos, mirada de loco, rifle cargado en mano, nos esperaba de pie en medio de la cocina, mientras 2 mocetones armados con hachas estaban de guardia en la puerta. En los ángulos oscuros vi a 2 mujeres de rodillas, con el rostro oculto contra la pared. Dije quién era. El viejo volvió a apoyar el arma en la pared y mandó que me preparase en la habitación. Luego, al ver que las mujeres no se movían, me dijo bruscamente: «Sepa, señor, que maté a un hombre. Hará 2 años esta noche. El año pasado vino a llamarme y ahora le espero», añadió con un tono que me hizo sonreír. «Por eso estamos intranquilos». Le tranquilicé como pude, feliz de haber llegado justo en ese momento y de poder asistir a ese espectáculo de terror supersticioso. Conté unas historias y conseguí calmar un poco a casi todo el mundo. Junto al hogar, un viejo perro, casi ciego y bigotudo, uno de esos perros que se parecen a personas que uno conoce, dormía con el hocico entre las patas. Afuera, la tempestad azotaba con saña la casita, y por una estrecha ventana, una especie de mirilla situada cerca de la puerta, veía de repente, a la luz de los relámpagos, un revoltijo de árboles zarandeados por el viento. A pesar de mis esfuerzos, me daba cuenta de que dominaba a aquella gente un profundo terror, y apenas dejaba yo de hablar, les veía aguzar el oído. Cansado de aquellos estúpidos temores, estaba a punto de pedir permiso para retirarme a dormir, cuando el viejo guardabosque saltó de su silla, cogió de nuevo el rifle y balbució con voz quebrada: aquí está, le oigo». Las 2 mujeres volvieron a postrarse de rodillas en sus rincones, tapándose la cara, y los hijos volvieron a coger sus hachas. Iba yo a tratar de apaciguarles de nuevo cuando el perro dormido se despertó bruscamente y, alzando su cabeza, tensando el cuello, mirando hacia el fuego con su mirada casi apagada, lanzó uno de esos lúgubres aullidos que hacen estremecerse a los viajeros por la noche en el campo. Todos los ojos se volvieron hacia él, que ahora estaba inmóvil, derecho sobre sus patas, como poseído por una visión, y luego empezó de nuevo a aullar hacia algo invisible, desconocido, pero no por eso menos espantoso, porque se le erizaba todo el pelaje. El guardabosque, lívido, gritó: «¡Lo siente! ¡Lo siente! Estaba también él cuando lo maté». Y las 2 mujeres, aterradas, se pusieron a dar alaridos junto con el perro. Inmediatamente un gran escalofrío recorrió mi espinazo. Ver al animal en aquel lugar y a aquella hora, en medio de esa gente trastornada, era algo espantoso. Durante 1 hora el perro aulló sin moverse, aulló como en un sueño angustioso, y el miedo, el tremendo miedo, entraba en mí. ¿Miedo a qué? ¿Qué sé yo? Era miedo y punto. Nos quedamos inmóviles, pálidos, en espera de un acontecimiento horrible, aguzando el oído, el corazón palpitante, trastornados al mínimo ruido. El perro
comenzó a dar vueltas por la habitación, husmeando las paredes y siguiendo con sus gemidos. Aquel animal nos hacía enloquecer. Entonces el campesino que me había hecho de guía se le echó encima en pleno paroxismo de terror y abriendo una puerta que daba a un pequeño patio, lo arrojó fuera. Enmudeció enseguida y nos vimos sumidos en un silencio más espantoso aún. De improviso, todos a la vez nos sobresaltamos. Un ser se arrastraba pegado a la pared del lado que daba al bosque. Luego rozó la puerta y pareció que la tantease con mano insegura. No se oyó nada más durante un par de minutos que nos hicieron enloquecer. Luego volvió, siempre rozando la pared, y raspó despacito, como podría hacerlo un niño con una uña. Y de pronto, pegada al cristal de la mirilla, apareció una cabeza blanca con dos ojos relucientes como los de una fiera. Salía de su boca un ruido indistinto, un murmullo quejumbroso. Entonces se oyó un ruido tremendo en la cocina. El viejo guardabosque había disparado, y al punto los hijos se precipitaron a tapar la ventanita, levantando contra ella la gran mesa, reforzándola con el aparador. Les juro que al ruido de la descarga del rifle, que no me esperaba, sentí tal angustia en el corazón, en el alma y en el cuerpo, que me sentí desfallecer, casi a punto de morir de miedo. Hasta el amanecer fuimos incapaces de movernos, de decir una sola palabra, crispados en un indescriptible espanto. Solo cuando vimos entrar por los postigos un hilo de luz, nos atrevimos a desatrancar la salida. Al pie de la pared, contra la puerta, yacía el viejo perro, con el hocico destrozado por una bala. Había salido del patio abriendo un agujero por debajo de la cerca. El hombre de rostro tostado cayó y luego añadió: esa noche no corrí ningún peligro y sin embargo preferiría volver a vivir todas las horas en que me he enfrentado a los peores peligros antes que el solo instante de la descarga del rifle contra esa cabeza barbuda de la mirilla. Y hasta aquí una nueva entrega en Cuentos Inmortales TV, en este caso de cuentos y leyendas urbanas de Halloween. Espero que no hayáis pasado mucho miedo, que lo hayáis soportado con coraje, con fuerza, y que os haya gustado. Si os habéis quedado con ganas, como os decía al principio, mirad aquí en la descripción, os he dejado el enlace para que vayáis, para que sigáis escuchando cuentos de misterio. Era un vídeo que subí de 7 cuentos de misterio excepcionales, clásicos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Espero que paséis un feliz Halloween. Si me escucháis después, pues que lo hayáis pasado. Y si me escucháis mucho después, pues que tengáis un feliz día. Claro que sí. Abrazo de luz, un beso fuerte y hasta pronto. Chao.